Bienvenidos a Energía Positiva. En medio de la tan difundida crisis financiera mundial, Energía Positiva quiso escuchar y proyectar la voz de los trabajadores. Por eso, en este programa vamos a compartir las reflexiones más importantes de tres representantes del sindicalismo de Córdoba. Augusto Varas, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica y legislador provincial, Raúl Ferro, de la Asociación Bancaria, y desde luego nuestro anfitrión, Eduardo Brandolin, del Sindicato Regional de Luz y Fuerza. Bien, desde los distintos medios de comunicación la crisis ha ocupado mucho espacio, se han explicado o han intentado explicar muchas cosas, pero no hemos tenido la posibilidad de escuchar a los trabajadores y saber qué opinan los trabajadores del porqué de la crisis y de si tiene salida y si era esperable. Hoy compartimos la mesa con tres secretarios generales que van a tener la posibilidad de dar su punto de vista sin censuras, sin ediciones, para que tengamos otra voz a la hora de analizar la crisis. Eduardo, ¿vos qué opinás? ¿Por qué esta crisis nos estalló sin que lo pudiéramos ver o se veía venir? Mira, yo particularmente creo que se veía venir a partir de la crisis que vive Estados Unidos y que es la que marca el rumbo, ¿no?, de toda esta situación tan compleja que hoy se está viviendo. Lamentablemente creo que ha faltado información para poner los paños fríos para que no golpee tanto. O sea, particularmente creo que la prensa no se encargó en ir planteando la situación que se estaba viviendo a nivel de las potencias del mundo. Bueno, la crisis ya estalla en Estados Unidos, y si nosotros analizamos históricamente cómo hemos vivido los países emergentes como el nuestro, las distintas crisis que surgieron, podemos hablar de varias, la crisis del tequila, la crisis que pasó acá en Argentina, en distintos lugares del mundo, evidentemente más nos va a afectar una crisis que se da en los países, particularmente que son potencias. ¿Por qué no tuvimos esa información? Y creo que está todo absolutamente manejado. Hoy la crisis nos golpea y podemos ver países de primer mundo, como España, por ejemplo, que quizás sea uno de los países más afectados, donde ya hay más de 800.000 puestos de trabajo perdidos. Bueno, Estados Unidos es igual. O sea, que en definitiva esa crisis que se da en los países del primer mundo obedece principalmente por la caída de un sistema que evidentemente ha sido un fracaso, se ha caído como un castillo de naipes, algo que nos trataron de meter en la cabeza durante muchísimos años de que era la panacea, ¿no?, el liberalismo. Esta es la caída de un sistema. Y bueno, hoy creo que hay que barajar y dar de nuevo, empezar de nuevo. En ese empezar de nuevo, creo que hay que mirar para adentro, hay que ver cuáles son las potencialidades que nosotros como país tenemos, y a partir de ahí empezar a armar la estrategia que pasa nada más y nada menos que, creo, estoy convencido, de fortaleciendo lo que es el mercado interno, ¿no? Donde los trabajadores son fundamentales en el sostenimiento de este mercado interno y en el sostenimiento de la economía de un país. Augusto, ¿cuál es tu visión al respecto? A ver, yo, a diferencia de lo que decía recién el compañero, creo que todavía la crisis a nosotros no nos ha impactado. En realidad ha habido toda una movida de empresas que fundamentalmente son capitales internacionales, que paradójicamente hemos bancado, porque le hemos dado energía barata, le hemos dado ingresos brutos, exenciones impositivas, subsidio a la mano de obra, y son los primeros que dijeron, esta gente afuera. Entonces creo que por allí yo dije, y algún medio lo tomó como con sorna, que yo sentía poco ruido de crisis, porque en realidad creo que sí ha habido una dramatización, porque no podemos escapar a que en los últimos 5 años las empresas fueron ganando plata. Tuvieron sus dividendos, lograron sanear los pasivos, utilizaron su capacidad instalada al máximo, recuperaron rentabilidad, algunos se atrevieron a invertir en tecnología, otros lo hicieron en el campo, otros lo hicieron en la timba financiera.
Al que compró hectáreas a 18.000 pesos de los industriales, que se embrome. Al que fue a la timba financiera, que se embrome. Porque a ver si era fácil, ¿no es cierto, Néstor? Es decir, a ver, compro una acción, la vendo los 3 días, tomo ganancia y hago el pedal financiero, porque en realidad lo que se ha caído es la farsa de un mercado de capitales que Argentina nunca tuvo. Y en esto creo que está un poco la composición, por lo menos desde el sentir nuestro, donde claramente decimos poco ruido, porque Doña Rosa, el que les habla, y muchos trabajadores no tienen plata en bonos, salvo aquellos que le agarraron los ahorros cuando los bancos se la llevaron a todas con los Bodén 12, salvo ellos, y no creo que los trabajadores hayan hecho esa inversión. Entonces, creo que claramente, ¿no es cierto?, la crisis está en un sector que interesadamente nos está apretando, que de alguna manera se está retrayendo. No sé para qué embestida o cuál va a ser la discusión, pero sí puedo decir que por los contactos que tenemos con compañeros de otras partes del mundo, por ejemplo, Volkswagen plantó su fábrica a pesar que la va a comprar Porsche, y paralizó porque está discutiendo, renegociando condiciones. ¿Pero por qué? Es porque en realidad lo que se está mostrando es que las economías sustentables no son sustentables. Se las sustentamos los morochos, que somos sudaca, que somos subdesarrollados, que somos en vía de desarrollo, con el esfuerzo nuestro, porque las mayores ganancias y el traslado de esa riqueza va allá para sustentar el estándar de vida de ellos. Y estas son las cosas que, por lo menos yo diría, a ver, la situación está, en algún momento nos puede causar alguna movida, pero gracias a Dios tenemos un sistema que seguramente el compañero bancario lo podrá ampliar más, pero entiendo que está sólido financieramente, un sistema donde no hay plata de afuera, que nos podría haber desestabilizado, y le hemos bajado el nivel a la especulación porque los bonos de la AFJP van a pasar a ser el Estado, con todo el análisis que podemos hacer de esa situación. Pero yo creo que este es el cuadro que tenemos que hablar calzón quitado, y a decir de algún economista que alguna vez leí, ¿no es cierto?, Aldo Ferrer, veamos, porque en una de esas tenemos que aprender a vivir con lo nuestro. Esto no quiere decir que nos cerremos, pero sí quiere decir que nos revaloricemos y que no nos vendamos o que nos vendan a algunos propios por menos de lo que valemos. Bueno, Raúl, venimos armando este rompecabezas de la crisis que no está